Recientemente se está mostrando más beligerante contra el proceso separatista que la propia dirección federal del PSOE y que su secretario general. Pues son los alcaldes del PSC los primeros que han dado un paso al frente negándose a poner sus ayuntamientos a disposición del referéndum del 1 de octubre. No obstante, en Cataluña el ambiente sigue tensándose cada vez más, mientras el Gobierno y el Parlamento regionales siguen haciendo caso omiso a las leyes y las sentencias de los tribunales españoles, a los que paradójicamente acuden en demanda de amparo, como hoy acaba de hacer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ante el Tribunal Supremo, por considerarse víctima de una persecución antidemocrática. He ahí la gran paradoja. El líder de la sedición acude ante los tribunales que consideran la sedición, que condenan esa sedición, para que le amparen ante las sentencias de estos tribunales. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, María. Las medidas coercitivas que se aplican tarde y por lo tanto mal carecen de efectividad, y eso a lo que tanto apela el gobierno de Rajoy: proporcionalidad. Cuando una medida coercitiva se aplica tarde, generalmente se hace de manera desproporcionada, por exceso o por defecto, pero siempre desproporcionadamente, con lo cual se beneficia al que no fue sancionado a tiempo. Hoy las cuentas públicas catalanas han sido intervenidas, por fin, después de décadas en las que la Generalitat se ha estado gastando el dinero de todos los españoles en el macrobotellón separatista, cuya mascleta será el próximo 1 de octubre. ¿Alguien será procesado y encarcelado por malversación de caudales públicos? Procesado probablemente, encarcelado no. De la misma manera que nadie aplicará el 155. La prueba más evidente es que el PSOE se ha sumado a la posibilidad de hacerlo. Es una estrategia tan vieja como la misma política. Como el clamor a favor de su aplicación es creciente, el PSOE teme ser barrido en las urnas por ese clamor insatisfecho. Por lo tanto, los socialistas hacen un movimiento táctico a favor de corriente, sabiendo que el PP no dará jamás satisfacción a ese clamor. Y en el improbable caso de hacerlo, la responsabilidad será única y exclusivamente del PP y no de sus mochileros. Agentes de la Guardia Civil requisan en la localidad barcelonesa de Sabadell más de 100.000 folletos y diverso material propagandístico del referéndum separatista del próximo 1 de octubre. Mañana se vota en el Congreso de los Diputados, con un consenso absoluto a su favor, una de las leyes más totalitarias que ha legislado el Parlamento español, la ley LGTBI, que acaba definitivamente con la libertad de educación de las familias y de los centros escolares. La compañía Ryanair cancelará hasta el próximo mes de noviembre 50 vuelos diarios para mejorar la puntualidad en sus rutas, tanto en origen como en destino. La dirección de la compañía estima en más de 280.000 los pasajeros que se verán afectados por estas cancelaciones. Severo ultimátum de Estados Unidos al régimen de Pyongyang. En caso de seguir manteniendo su temeraria actitud con sus reiteradas pruebas balísticas, Corea del Norte será destruida. España ha pedido también al embajador de Corea del Norte que abandone el país. El Partido Socialista empieza a rebajar sus líneas rojas frente al desafío separatista. Esta vez ya no rechazan la utilización del artículo 155 de la Constitución para frenar a los independentistas y dejan una puerta abierta a apoyar al Partido Popular. Así lo ha dicho el portavoz de la Ejecutiva Socialista, Óscar Puente. El Partido Socialista no se va a pronunciar sobre hipótesis, sobre escenarios hipotéticos, y en todo caso lo que va a hacer es lo que ha estado haciendo hasta la fecha, que es mantener esa línea abierta con el presidente del Gobierno y, en función de las circunstancias y de las medidas a anunciar, tomar una decisión. Respecto al apoyo que se le está brindando al Gobierno, pues es el que nos gustaría tener a nosotros cuando gobernamos, si estuviéramos ante una situación como la que tiene que afrontar en este momento el Partido Popular.
De todas formas, el Gobierno afirma que no le gustaría tener que aplicar estos mecanismos legales, aunque asegura que tiene todos los mecanismos previstos por si acaso. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, insiste en que si aplicasen el 155 significaría que Carles Puigdemont ha ido demasiado lejos, aunque eso sí, Casado advierte al presidente de la Generalitat de que si sigue en esa deriva suicida tendrá respuesta correspondiente. Pero que es verdad que a él le gustaría no tener que aplicar algunos, más que nada no por lo que él tenga que hacer el gobierno, porque supondría que los independentistas han llevado a Cataluña a un callejón sin salida, porque el 155 en el fondo es un artículo que está para restituir la autonomía, es decir, cuando una comunidad autónoma se ha cargado su estatuto y su autogobierno, que hay que recordar que en España, también en la Comunidad de Madrid, tenemos de los mejores autogobiernos del mundo, incluso más que algunos estados federales. Bueno, eso quiere decir que no nos gustaría aplicar ese tipo de medidas porque supondría que se ha llegado demasiado lejos. 11 días ha tardado la Generalitat en asumir la suspensión de la ley del referéndum. El Govern publica hoy en su diario oficial esa suspensión cautelar dictada por el Tribunal Constitucional. También incluye la notificación a todos los miembros del Govern y de la Mesa, así como a 6 integrantes de la Sindicatura Electoral y a los letrados del Parlamento. Más material electoral encontrado. Agentes de la Guardia Civil han intervenido en una nave industrial de Sabadell numeroso material electoral sobre el referéndum independentista. Se trata de 100.000 dípticos en una empresa de encuadernación Sovira en el polígono industrial de la zona hermética de la localidad. Los agentes se han personado en el lugar a las 7 de la mañana, han identificado al gerente, se han llevado el material en un pequeño camión y se han marchado del lugar hora y media más tarde. Después de que ayer la Guardia Civil incautase más de 1 millón de folletos y carteles propagandísticos para el referéndum, la Asamblea Nacional Catalana ha utilizado propaganda humana para burlar la ley. Varias decenas de voluntarios de la ANC han recorrido en fila india las Ramblas de Cataluña mientras hacían el reparto de folletos que también estaban prohibidos. Además, desde la Asamblea se han atrevido a decir que por cada cartel que les quiten podrán 10 más. I que per cada paper, per cada cartell que ens agafi, nosaltres en posarem 10 més en circulació. Ningú podrà evitar que aquest país, el dia 1 d'octubre, voti en democràcia i voti en tranquil·litat. Aquest és l'objectiu que volem la majoria de catalans i això és l'objectiu que assolirem el proper 1 d'octubre. La Policía Nacional prepara vehículos blindados del Ejército para los agentes antidisturbios destacados en Cataluña con motivo del referéndum ilegal. De esta forma, la policía ha pintado de azul marino y ha rematriculado varias tanquetas semiblindadas del Ejército de Tierra a los que ha colocado escudos y logos. Se trata de una medida preventiva del Ministerio del Interior que dispone en estos momentos de 700 agentes en la región. En total, el Gobierno tiene 2.600 agentes antidisturbios distribuidos en 52 grupos. Desde la Generalitat creen que todas estas acciones de la Guardia Civil son chorradas y que perjudican el diálogo entre gobierno y separatistas. Así lo cree el consejero de Empresa de la Generalitat, Santi Vila, que ha advertido a Mariano Rajoy de que el desafío independentista es un conflicto político que requiere respuestas políticas y no de la Fiscalía o de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Los actos violentos de la Guardia Civil perjudican el diálogo. La Generalitat se blinda ante los ciberataques del próximo 1 de octubre. En la celebración del anterior referéndum, el gobierno autonómico catalán fue objeto de ataques cibernéticos muy graves. Por eso, esta vez, Puigdemont ha querido guardarse las espaldas y para ello ha creado la Agencia de Ciberseguridad Catalana, que velará porque todo funcione para el día de la consulta ilegal. El presidente de la Generalitat ha dicho que están preparados para los ataques que vengan. Hoy presentamos la Agencia de Ciberseguridad para indicar que estamos no solo preparados en el ámbito de la seguridad convencional, sino también ciberpreparados en el ámbito de la ciberseguridad. Hemos demostrado en el pasado, cuando fuimos objeto de graves ataques informáticos, que nuestra capacidad de respuesta era muy buena. Nos estamos preparando día a día ante las amenazas que surgen en el mundo de forma creciente. El riesgo cero no existe, pero obviamente para el 30, para el 1, para el 2 y para los meses que vengan, este quiere ser y va a ser un país ciberseguro.
La televisión pública catalana vuelve a difundir un anuncio pro referéndum. Esta vez en el spot se dan instrucciones para votar el próximo 1 de octubre. En el anuncio de 20 segundos, una voz en off vuelve a pedir el voto positivo en la consulta ilegal. Si vols decidir democràticament el futur de Catalunya, vota en el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre. De 9 del matí a 8 del vespre. Ensenyant el DNI, el passaport o el permís de conduir. Properament, la Generalitat farà pública la relació dels col·legis electorals. Generalitat de Catalunya. Imprimir papeletas desde casa, urnas de cartón y mesas electorales todavía sin constituir. Son solo algunas de las medidas previstas para la celebración del referéndum ilegal. Parece ser que, al contrario que el 9N, esta vez va a ser como una especie de referéndum low cost. ¿No es así, Alba Ávila? Buenas noches. Buenas noches, María. Efectivamente, el hágalo usted mismo parece que es el lema para la celebración de este referéndum ilegal. Y es que, tal y como ya se había avisado desde el Gobierno de Cataluña, los ciudadanos que acudan a las urnas, previsiblemente de cartón, imprimirán sus papeletas desde sus propios hogares. Un punto favorable para los separatistas catalanes se basa en el apoyo por parte de la mayoría de ayuntamientos de pueblos y de ciudades pequeñas. Son más de 700 y en ellos se prevé que se pueda votar sin problemas y lo harán a través de los colegios electorales. Eso sí, en las grandes ciudades se votará en los institutos, ya que son de titularidad de la Generalitat. ¿Cómo se va a hacer? Pues días antes se pedirá que el director entregue una copia de la llave a un voluntario de la ANC. A partir de ahí, el director del centro no asume responsabilidad alguna y son los propios voluntarios los que coordinan la constitución de las mesas y la organización de la votación. Pero el principal problema son las tarjetas censales, las que ya se tendrían que haber enviado y a 2 semanas del 1 de octubre todavía no se han recibido. Algunas fuentes aseguran que se enviarán por correo electrónico. Y es que la informática es uno de los principales pilares para el referéndum. Papeletas online, tarjetas censales por mail y una cuenta de Twitter sobre la consulta tras el bloqueo de webs para seguir la información. Las empresas del sector informático que gestionan el recuento de votos se han negado a participar, por lo que conocer el resultado definitivo podría tardar hasta 48 horas. Un modelo de bajo coste, como por ejemplo reciclar los ordenadores que ya se usaron para el 9N, María. Muchas gracias, Salva. Y el desafío independentista no saldrá gratis. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su gobierno y la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, podrían llegar a pasar hasta 15 años en la cárcel. La Fiscalía quiere añadir ahora el delito de sedición a sus casos si se acaba realizando el referéndum ilegal, que ya ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional. Recordamos, esto supondría que se sumarán 10 años más a su sentencia, en la cual ya se están juzgando delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos. Y este cartel que ven es la nueva forma de presión de Arran contra los alcaldes que no apoyan el referéndum ilegal. Las juventudes de la CUP siguen con su campaña de señalamiento. Esta vez ponen las caras de concejales del Partido Socialista Catalán, Ciudadanos y PP en Lérida, porque según Arran les quieren negar el derecho a la autodeterminación. A quien no le importa que le señalen es al alcalde de Gratallops, en Tarragona. Se llama Xavier García, es del PSC y está dispuesto a cometer la ilegalidad de colocar urnas para que se celebre el referéndum. Dice que lo hace porque es la voluntad de la gente, pero sin embargo, cuando le plantean sobre la posibilidad de que la voluntad de la gente fuese no pagar impuestos, sí que apela a la legalidad. Alcalde, si ustedes creo que son 230 y tantos habitantes y entiendo que es fácil poder hablar con la mayoría y decir la mayoría quieren votar o no, pero usted se salta la ley poniendo las urnas. A partir de ahí entenderá que cualquiera de los 237 pueda también saltarse su ley, ¿no? ¿Pero qué ley? Es que es la parte que no entienden. Cuando un 80% de la población está a favor de una cosa, ¿usted la ley hasta qué punto? Pues, alcalde, vamos a hacer una cosa. El 80% de sus habitantes, de los 237 habitantes, deciden que no quieren pagar impuestos. Por ejemplo. Son un 80%. Entiendo que en ese caso usted les escuchará y les eximirá de pagar el IBI, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero es que, a ver, son cosas muy diferentes. Una cosa es la libertad de expresión, estamos hablando de desobedecer la ley, no es tan es distinto. dejar de pagar una cosa que finalmente puede acarrear a que no pueda haber luz, a que no pueda haber ciertas cosas. Mucha lógica no tiene.
Bueno, si la desde mayoría su punto de vista decide, no la tiene, pero si la mayoría siempre hombre, decide y no si hace la falta mayoría tampoco que esa decide, mayoría pase por una consulta, por unas elecciones, damos por bueno las encuestas, claro, ¿no? Que decida la mayoría para todo, pero para todo. Yo tampoco quiero pagar a 100. Discurso que choca con el del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, quien aseguraba la semana pasada que ningún alcalde socialista debía participar en la organización del referéndum. El líder del PSC recordó que si alguno de ellos acaba haciéndolo, se expone a condenas judiciales que implican la expulsión inmediata del partido. Es que lo hará la justicia. Nosotros el problema del cumplimiento de la ley, quien vela por el cumplimiento de la ley son los jueces y los tribunales. Los alcaldes del PSC cumplirán con la ley. Si algún alcalde no lo hace, pues se expone a una sanción judicial. Lo que no tiene mucho sentido es cometer un delito y luego extrañarse de que la justicia le pida cuentas a uno. En una democracia es lo que sucede. Pero solo sería sanción judicial, no del partido. Es que nosotros tenemos un código ético que cuando uno es condenado por la justicia es separado del partido. El exteniente coronel de la Guardia Civil y principal responsable del golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero, ha enviado una carta al diario La Gaceta en la que exige que los políticos catalanes que están liderando el referéndum ilegal sobre la posible independencia de Cataluña sean juzgados de la misma forma que los golpistas lo fueron en 1981. Para conocer todos los detalles de esta exclusiva, saludamos ya a la editora jefe de La Gaceta, Rosa Cuervas Mons. Rosa, buenas noches. ¿Cuáles son los argumentos que esgrime Tejero para que los independentistas catalanes sean juzgados? Buenas noches, María. Pues Tejero utiliza una técnica sencilla, la de la comparación, comparar qué ocurrió en 1981 y qué está pasando ahora en 2017. Si el 23F fue un golpe de Estado, según palabras de Tejero, para defender la unidad de España, lo que están haciendo los políticos catalanes es exactamente lo mismo, un golpe de Estado, pero con objetivo contrario, el de separar a Cataluña del resto de España. Y hace más comparaciones. El 23F, como delito grave que fue, y así reconoce Tejero, estuvo seguido de unas penas también graves. Mientras tanto, la desobediencia ya rutinaria de los políticos catalanes hacia las leyes solo encuentra una impunidad y una inacción absoluta por parte del Estado. Por eso hace una segunda reclamación. Además de esa comparación, pide que se juzgue la inacción del poder, del gobierno, por no estar cumpliendo su deber de acabar desde sus inicios con delitos tan patentes, tan públicos y tan graves. Tiene palabras Tejero también para la Iglesia y para el Ejército, una carta desde luego que no tiene desperdicio. Gracias, Rosa. Financial Times ha asegurado en su editorial de este domingo que cualquier proclamación de una Cataluña independiente carecería de legitimidad política. El diario londinense se posiciona de esta manera frente al referéndum. Una declaración de independencia de Cataluña carecería en las circunstancias actuales de legitimidad política, según el Financial Times. En un editorial titulado «El referéndum de Cataluña no es base para un Estado», el periódico escribe que el gobierno regional y sus aliados siguen adelante con la consulta desafiando al Tribunal Constitucional, la máxima autoridad en estos asuntos. Al margen de los argumentos legales que favorecen a las autoridades centrales de España, el argumento político de los separatistas catalanes es todo menos inequívoco, añade el tabloide. El diario recuerda que en las elecciones regionales de 2015, las fuerzas a favor de la independencia ganaron una mayoría reducida de escaños, pero no alcanzaron la mayoría de los votos, por lo que no era una base como para acelerar el programa secesionista. No obstante, añade el diario británico, han seguido adelante y saltándose alegremente las normas democráticas para un asunto tan importante. Y apunta que la llamada ley del referéndum no estableció un mínimo de votos para que el resultado sea válido, es decir, que una pequeña minoría podría desencadenar la declaración de la independencia, por lo que el proceso carecería de legitimidad política. Se celebre o no el referéndum, el paso esencial para ambas partes es la apertura de unas negociaciones serias sobre una versión actualizada de la autonomía de Cataluña, agrega el artículo, que recuerda que los plebiscitos de Quebec en 1995 y Escocia en 2014 se hicieron con el consentimiento de los gobiernos centrales y respetando la ley. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha atacado a Mariano Rajoy por su actitud ante el referéndum ilegal y le ha llamado dictador por no permitir que los catalanes participen en esa consulta independentista. Pero para Mariano Rajoy, Marianito Rajoycito, sí es legal una consulta
paralela al Estado, a la Constitución. Una consulta interna que he permitido, como hay libertad de expresión aquí, una consulta interna de los partidos de la derecha, pero no es legal el referéndum que quiere el pueblo de Cataluña para decidir su estatus ante el Estado español. ¿Y sobre qué patrón, sobre qué referencia sacas tú, Mariano Rajoy, entonces, que el intento del pueblo de Cataluña de hacer una jornada democrática para un referéndum consultivo es ilegal? Eduardo, ¿qué te parece que Maduro se meta en estos temas? Ya tardaba, ¿no?, de hacer declaraciones sobre Cataluña, ¿no te parece? Bueno, María, pues que éramos pocos y parió la abuela. Al circo del disparate separatista catalán se ha sumado como estrella invitada el tiranosaurio del Orinoco que desde Caracas, la capital del Parque Jurásico comunista, bolivariano e indigenista, en el que él y sus matones han convertido a Venezuela, agita la cola, da palmitas con las zarpas y vomita su odio a España apoyando el referéndum independentista catalán. Nicolás Maduro, cajero automático de tarras y podemitas, se ha mostrado partidario de que Puigdemont y su banda de bolivarianos de la CUP y Esquerra Republicana puedan decidir romper España para hacer con los catalanes lo que él y sus sicarios chavistas han hecho con los venezolanos: encadenarlos a la pobreza, conducirlos al exilio y robarles la libertad. Porque a la vuelta de la esquina de esa independencia no les espera a nuestros compatriotas catalanes la Arcadia feliz que les han prometido. Les espera la barbarie chavista bolivariana y comunista de la CUP, de Podemos y de Esquerra, que Ana Gabriel lleva impresa en sus camisetas, y la consigna que su concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, Josep Gargante, lleva tatuada en sus dedos: odio. Mañana se votará en el Congreso la admisión a trámite de la ley LGTB impulsada por Podemos. La norma, inspirada en la Ley Autonómica de Cifuentes, supone la revisión de libros de texto y la prohibición de las terapias de reversión, de tal forma que el especialista que sea solicitado por un homosexual para que le ayude pueda dejar de serlo sería sancionado. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, irán a Telemadrid a hablar de sexo tras la invitación de Lorena Verdún, la sexóloga que retomará su faceta como presentadora en la cadena. La buena sintonía entre la alcaldesa y la presidenta de Madrid coincide con los comentarios de diferentes líderes de Podemos que han mostrado sus simpatías hacia la cadena. Uno de ellos ha sido el diputado Íñigo Errejón, que ha asegurado que a partir de esta temporada empezará a ver Telemadrid. El pasado sábado, el torero Juan José Padilla cortaba 2 orejas y un rabo y lo celebraba dando una vuelta al ruedo de la plaza de Villacarrillo con una bandera de España con el águila de San Juan. El diestro confesó que no se dio cuenta del escudo preconstitucionalista de la rojigualda. Horas después, la polémica se desató en las redes sociales y el Ciclón de Jerez era linchado. Vamos a intentar tener al protagonista, a José Padilla, para que nos cuente qué ha pasado y cuál es su versión. Pero vamos de momento con más noticias, porque desde la organización terrorista ETA han anunciado hoy mismo que han iniciado un debate interno para tomar decisiones sobre su futuro. Con los actos del desarme de la banda producidos el pasado 8 de abril en Bayona, los mediadores aseguraban que se podrían dar pasos en la normalización política de Euskadi. El problema radica en que ETA ya se encuentra en las instituciones. Vemos cómo es en la siguiente crónica. Personas condenadas por delito de terrorismo ocupan cargos en diferentes organismos de la Administración Pública Vasca. ¿Quiénes son? María Teresa Díaz de Heredia ocupó la jefatura de gabinete del Ayuntamiento y fue condenada por un delito de integración en la organización. Otro de ellos, Garmendia Vera, está entre los principales asesores de H. Bildu y está acusado de apología del terrorismo. Pero es que todos ellos cuentan con un salario que va desde los casi 44.000 euros, en el caso de María Teresa, hasta los casi 27.000 euros en aquellos con responsabilidades administrativas.
Y es que por más que se empeñen algunos en pensar en que el desarme ha sido el fin de la banda, esta organización no solo está en las cárceles, y entre los nombres más reconocidos públicamente están, por ejemplo, el de Pilar Zabala, que encabeza la dirección de Podemos en Euskadi. Esta es la hermana de José Ignacio Zabala, uno de los jóvenes militantes de ETA torturados y asesinados por los GAL. Otro de ellos es Sabino Cuadra, que incluso destinó a los presos etarras beneficios obtenidos de la venta de un libro suyo. Arnaldo Otegi ha estado vinculado al terrorismo desde que era joven. Participó en la explosión de una gasolinera, robos, el asalto al gobierno militar de San Sebastián y la liberación de un militante de ETA detenido en un hospital. En 1987 fue detenido y ahora está inhabilitado, a pesar de que había anunciado que se presentaría como precandidato del partido Abertzale Sortu. Y atención, porque estas imágenes que van a ver podrían corresponder al terrorista que puso la bomba en el metro de Londres el pasado viernes. Son imágenes captadas por una cámara de seguridad horas antes del atentado. Como ven, el sujeto va con una bolsa de Lidl que podría ser donde portaba la bomba. El gobierno húngaro ha asegurado que sin la valla que instaló hace 2 años en el sur del país y sin las duras medidas contra la inmigración, la Unión Europea estaría ahora en una peor situación respecto a la inmigración masiva. Para el gobierno de Viktor Orbán, la valla fue el primer acto de solidaridad en el continente para que los refugiados no puedan seguir su viaje hacia los países occidentales más ricos. Y hoy mismo hemos conocido las retribuciones de los principales presidentes del gobierno del mundo. Como era de esperar, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es el que lidera esta lista con un sueldo anual de $400.000. Pero también hay muchos sueldos que seguramente no se esperan. Vamos a verlo. El nivel de vida es mucho más alto en Reino Unido, por ejemplo, que en México. Sin embargo, sus máximos mandatarios no tienen un salario muy distinto. El sueldo de Enrique Peña Nieto es de 11.437 euros, mientras que la primera ministra británica, Theresa May, cobra 13.673 euros mensuales. Incluso el presidente latinoamericano mejor parado, Jimmy Morales, de Guatemala, con 16.055 euros. Está al nivel del francés Emmanuel Macron con 15.140, y lo vemos. Y la canciller alemana Angela Merkel con sus 18.820 euros al mes. A los mandatarios de Guatemala y México le siguen el de Colombia con 9.399, país que tiene una economía varias veces menor a la de Rusia y sin embargo cuenta con unos salarios presidenciales similares a los de Vladimir Putin, quien recibe 10.364 euros mensuales. El sueldo del presidente del gobierno español, que se sitúa en la escala media de los jefes de gobierno europeos, queda muy por detrás de los mencionados. Dividido en 12 pagas, el sueldo de Mariano Rajoy es de 6.580 euros. Pero si comparamos las superpotencias mundiales, hay un escalonamiento relacionado con el PIB per cápita. En un extremo se encuentra Estados Unidos, cuyo presidente tiene asignado un salario de 27.745 euros mensuales, y en el otro se halla China, donde Xi Jinping cobra 1.460 euros. En medio se sitúa el sueldo ya mencionado del jefe del Kremlin. La gran desigualdad económica que se da en Latinoamérica se refleja también en la disparidad entre los presidentes que más ganan y los que menos. Antes veíamos el estratosférico sueldo del presidente mexicano y ahora, como podemos ver, al final de la lista aparecen pues los presidentes como Perú con 3.964 euros mensuales y Venezuela con 3.384 euros. La desigualdad no solo es entre estados, sino que en algunos casos el sueldo presidencial es especialmente desorbitado en comparación con el salario mínimo del país. Entre los presidentes que más cobran, el colombiano Juan Manuel Santos, que percibe 45 veces más que el sueldo básico de un empleado mínimo, 50 veces también el guatemalteco Jimmy Morales, y Peña Nieto, que gana 102 veces más que los países con menor salario mínimo de la región. El salto es muy pequeño en el caso de Nicolás Maduro, al que se asigna una prestación solo 12 veces mayor al salario mínimo. Ve problemas de salud sufridos por
Y también vamos a ver, como veíamos, 100 veces más México y un salario mínimo de 95,6 euros. Los problemas de salud sufridos por 25 diplomáticos latinoamericanos y 5 canadienses por causas desconocidas han llevado a la Casa Blanca a barajar la posibilidad de cerrar su embajada en La Habana, reabierta en el verano de 2015 tras más de medio siglo de antagonismo diplomático. El secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, ha asegurado que no se descarta esta drástica decisión ante un asunto que califica de muy grave. Estados Unidos ha vuelto a responder con contundencia a la escalada balística y nuclear del régimen de Pyongyang. La embajadora norteamericana ante la ONU ha señalado que si Corea del Norte mantiene su temeraria conducta, los Estados Unidos deberán defenderse y defender también a sus aliados hasta el punto de destruir Corea si fuese necesario, aunque ha afirmado que nadie quiere llegar al punto de librar una guerra como esa. What we are seeing is they continue to be provocative, they continue to be reckless, and at that point, you know, there's not a whole lot the Security Council is going to be able to do from here when you've cut 90% of the trade and 30% of the oil. So, having said that, I have no problem kicking it to General Mattis, because I think he has plenty of options. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se estrena con el Foro sobre el Cambio Climático de la ONU. Desde el Gobierno de España se espera que Trump plantee un mensaje constructivo sobre el papel de la misma. Así lo ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, poco antes de dar comienzo las reuniones en la sede de la ONU. Y por lo tanto estamos todos expectantes, pero también esperanzados de que los mensajes que el presidente Trump haga en relación con Naciones Unidas sean unos mensajes constructivos y apoyamos resueltamente la voluntad de reforma que tiene el nuevo secretario general y que de alguna manera también está siendo apoyada por Estados Unidos y por un buen número de Estados miembros. Mientras tanto, Florida se recupera del paso del huracán Irma. La cifra provisional de muertes relacionadas con el paso de este ciclón por el sureste de los Estados Unidos asciende por lo menos a 39 y todavía no se conoce el alcance de los daños y pérdidas materiales. En el extremo sur de Florida, en Los Cayos, se ha iniciado el tramo final de la operación retorno para las decenas de miles de los residentes que evacuaron este conjunto de islas tras el paso del poderoso ciclón Irma. Las autoridades del condado de Monroe, donde se asientan Los Cayos, han pedido a sus residentes que a su regreso lleven consigo las provisiones suficientes para autoabastecerse durante un tiempo, ya que servicios básicos como luz, agua y desagüe no están restaurados del todo. A día de hoy, el 37% de viviendas y oficinas de este condado no cuenta con suministro eléctrico, mientras que en todo el estado, un total de 675.753 clientes de las operadoras de electricidad, es decir, el 6,44% de las cuentas, se hallan en la misma situación según datos de la División de Gestión de Emergencias de Florida. Apenas una semana después del paso del huracán Irma, la tormenta tropical María se fortaleció en las últimas horas y se prevé que se convierta en un huracán este domingo en su ruta hacia las Antillas Menores y Puerto Rico, que ya se preparan para la llegada del ciclón en los próximos días. La cifra provisional de muertes relacionadas con el paso del huracán Irma por el sureste de Estados Unidos asciende por lo menos a 39, y aún sin conocer el balance final de daños y pérdidas materiales que tardará meses en determinarse. Apenas una semana después de los embates del huracán Irma a las islas del Caribe, la tormenta tropical María se ha fortalecido en las últimas horas y se espera que se convierta en un huracán en el transcurso hacia las Antillas Menores y Puerto Rico. Se han registrado vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Este mismo lunes se ha fortalecido a categoría 3 y se espera que en la jornada de mañana alcance ya la categoría 4. La tormenta tiene una trayectoria que se dirige a las islas destruidas por el huracán Irma y luego de ir hacia Puerto Rico, como decíamos, República Dominicana y a Haití. María, según las actuales previsiones, podría golpear Puerto Rico este miércoles. Para analizar los porqués y las causas de este fenómeno meteorológico, tenemos conexión en directo mediante llamada telefónica con el experto en meteorología, Mario Picazo, que se encuentra en estos momentos en Miami. Señor Picazo, buenas noches. Sí, hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Lo primero, ¿cuál es la situación que se vive en estos momentos cuando aún ni siquiera se han recuperado de Irma y ya viene otro huracán de categoría 4?
Bueno, pues la verdad es que es bastante dramática, porque las islas que va a impactar, precisamente está impactando ya a estas horas prácticamente el huracán María, son islas de las Antillas. Ya vimos hace una semana prácticamente como dejó islas como Barbuda o también Antigua, que quedaron prácticamente arrasadas, y aunque ahora el huracán, primero, no es un 5 como fue Irma, es un 3, que es vientos todavía fuertes, pero no tan fuertes como los de Irma. Bueno, se prevé que llegue hasta 4, señor Picazo, ¿no es así? Sí, va a llegar a 4, pero ahora es un 3. Todavía es un 3. En estos momentos María es un categoría 3, exacto. Lo que quiere decir que cuando en estas próximas 2 o 3 horas pase por islas como Martinica, Guadalupe o Dominica, pasará con vientos de unos 200 por hora. Luego sí, una vez pase las Antillas menores, y también va a afectar a esas islas que, como decías tú, pues se vieron afectadas hace unos días por Irma, como Barbuda y Antigua. Una vez pase esas islas, ahí se va a intensificar, va a coger más fuerza, se va a hacer un 4, y bueno, pues seguramente lo habéis estado comentando, pero la trayectoria es directamente hacia Puerto Rico. Puerto Rico yo creo que va a ser el país que en este caso, en esta ocasión con María, va a sufrir el impacto más directo y más intenso. ¿Y a qué es debido que haya cada vez más huracanes que azotan estas islas del Caribe y que cada vez sean más intensos? ¿Es normal? ¿Tiene que ver con el clima? Hombre, no necesariamente podemos decir que hay más huracanes, porque seguimos teniendo oscilaciones entre temporadas, ¿no? Esta es la época del año y este es el momento de más apogeo, digamos que entre mediados de agosto y mediados de septiembre, llegando a finales de septiembre, es cuando más huracanes se forman en el Atlántico. Entonces, ahora mismo es cuando esto tiene que pasar. Yo diría que más que haya más huracanes, que han sido muy continuos en estas últimas semanas, cierto es, pero más que eso es la intensidad que llegan a tener, y eso sí que no es habitual. Claro. Podemos decir que un año hay, por ejemplo, 18 huracanes, que otro año se forman 12, porque esto de los huracanes y la cantidad que hay cada temporada pues sí que tiene una ciclicidad, pero esta intensidad que ha tenido Irma, por ejemplo, el otro día, de ser un categoría 5 antes de llegar ni siquiera a las Antillas, nunca había pasado. Y el que ahora un huracán María en prácticamente 24 horas pase de una tormenta tropical a un categoría 4 tampoco es normal. Entonces ahí tenemos la respuesta de que obviamente algo no está como antes, ¿no? Y es sobre todo debido a las temperaturas del océano, que cada día son más elevadas. ¿Pero está relacionado esto con el cambio climático, entonces? Sí, podemos. A ver, esto hace 10 años ya se publicó que en un futuro los huracanes, las tormentas, las borrascas incluso que nos afectan en España cada vez serían más intensas, y ahora está ya pasando. O sea que esta es la señal que ya se había de alguna forma pronosticado hace años. Los océanos cada vez son océanos más cálidos, eso es gasolina para estos huracanes, y cuanto más cálido esté el océano, más vamos a ver que estos huracanes se potencian de una forma extraordinaria. Entonces, esto es una señal bastante evidente de que el calentamiento global está ahí, ¿no? No solo, porque a veces pensamos solo en las temperaturas que nos afectan en nuestro entorno, pero hay que pensar también en la temperatura del mar y las repercusiones que eso puede tener también en el clima, ¿no? Entonces, así que más que el número de huracanes, diríamos que la intensidad que llegan a tener y lo que duran tan intensos, eso sí que es por lo que podemos considerar cambio climático, una señal bastante evidente. Pues, señor Picazo, muchísimas gracias y buenas noches por habernos atendido. Gracias. Gracias a vosotros. Y este fin de semana hemos tenido un estreno muy especial. Juanma Pérez Noña, muy buenas noches, porque creo que los del Atlético tienen una nueva casa, ¿no es así? Sí, hay un nuevo hogar para todos aquellos aficionados atléticos, que son muchísimos, no solamente en la ciudad de Madrid, sino en toda España, porque después de 51 años, con el Vicente Calderón vigente como feudo rojiblanco, el Wanda Metropolitano pasa a ser ahora el hogar de todos los colchoneros. Tiene 13.000 asientos más que el antiguo Vicente Calderón, 68.000 en concreto. Y Antoine Griezmann pasa a la historia, María, como el primer goleador de ese nuevo hogar rojiblanco. Nosotros nos hemos desplazado ahí, Intereconomía, Punto Pelota. Rocío de la Trava ha estado viviendo ese primer día del Wanda Metropolitano porque es un día muy emotivo. Había familias, había nuevos rojiblancos y veteranos viviendo cómo es la inauguración de su nuevo hogar. La primera impresión es ese pedazo de campo increíble. Increíble también. Pelota estuvo en la inauguración del Wanda Metropolitano, la nueva casa del Atlético de Madrid. Desde la llegada en metro de los aficionados colchoneros se podían notar las ganas de volver a disfrutar de su equipo como local. Porque luchan como hermanos, defendiendo sus
Una vez allí, los aficionados pudieron disfrutar de un concierto en directo y fanzones diversas donde podían divertirse los más pequeños. Además, muchos tenían curiosidad por visitar el Paseo de Leyendas, en el que se encuentran jugadores míticos como Simeone, Manolo, Gárate o Luis Aragonés. Pero también cabe resaltar el descontento de la afición con las placas de Hugo Sánchez y Arda Turán, que acabaron pisoteadas, escupidas y destrozadas. Por si fuera poco, el club ha alargado esta inauguración contando con las fanzones exteriores al menos 2 partidos. Como decíamos, mañana será aprobada la ley de LGTBI en el Congreso. La previsible aprobación de esta ley ha sido criticada por especialistas como el catedrático de Filosofía de Derecho de la Universidad de Sevilla, Francisco José Contreras, que advierte que el carácter liberticida de la norma surgida al dictado del lobby gay. Señor Contreras, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuáles son los aspectos más polémicos de esta ley propuesta por Podemos? Bueno, pues lo más polémico, lo más peligroso es la forma en que destruye derechos fundamentales como la libertad de educación de los padres y de los centros educativos, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, porque confiere incluso a la llamada Agencia Estatal contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género la facultad de prohibir concentraciones que tenga un signo ideológico considerado homofóbico por el lobby gay, y la categoría del homofóbico pues es infinitamente elástica, es decir, se puede expandir hasta incluir cualquier opinión que resulte incómoda o simplemente discrepante respecto a esta nueva doctrina de Estado que es la ideología homosexualista. Destruye también pues la libertad de los medios de comunicación, porque está prevista incluso la presencia de contenidos LGTB, la inclusión preceptiva de una visión positiva de lo que ellos llaman la diversidad sexual, etcétera, en los contenidos televisivos y radiofónicos, en todas las franjas de horario y franjas de edad, especifica concretamente la ley. ¿Y qué le parece que ningún partido del Congreso esté en contra de estas distintas leyes LGTB? Bueno, pues me parece inconcebible e incomprensible, ¿no? Es decir, este es un proyecto de ley preparado por Podemos, preparado en realidad por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales e Intersexuales. Digamos que Podemos se ha convertido en el brazo político de este lobby homosexualista, que ni siquiera representa a todos los homosexuales, porque hay muchas personas con inclinación homosexual que no se consideran representadas por este lobby. Y de la misma forma que Podemos se somete a la FELCT, así el resto de la clase política se somete a Podemos, según todos los indicios, ¿no? Al menos Ciudadanos y el Partido Socialista han anunciado que van a votar a favor del proyecto de ley y no se sabe qué hará finalmente el PP. Bueno, eso es una sumisión realmente incomprensible y peligrosa, ya digo, es algo lo más peligroso que hemos vivido en el Estado de Derecho quizás en muchos años. ¿Sería la sociedad civil la que debería organizarse al margen de los partidos para frenarlas? Sí, aunque una situación partitocrática como la de nuestro sistema político es problemática la capacidad de la sociedad civil para resistir algo así al margen de los partidos, pero no va a quedar otro remedio, es decir, donde lo que no hagan los partidos tendrán que hacerlo las asociaciones de la sociedad civil, y es necesario frenar esto. Ahora bien, el proyecto de ley confiere también a ese organismo inquisitorial la facultad de disolver asociaciones y prohibir manifestaciones, como decía antes, o cerrar páginas web cuyo contenido consideren molesto o homófobo. Entonces la capacidad de movilización de la sociedad civil va a estar además mediatizada, digamos limitada por esa espada de Damocles, ¿no? Por esa capacidad represiva de la que ahora se dota el Estado. ¿Y qué le parece que la ley contemple añadir contenidos en los libros de texto para educar a los niños según esos postulados LGTB? Bueno, pues
como decía antes, supone la negación del derecho de los padres a educar a sus hijos en las concepciones morales de su elección. Es como si la ley presupusiese que algunos padres son cavernícolas, reaccionarios, que van a educar a sus hijos en digamos, una concepción de la ética sexual que ellos consideran inadmisible, y por tanto se les arrebata el control educacional de sus hijos. Es decir, los hijos recibirán en el colegio una visión de la sexualidad, una visión del amor, de las relaciones personales, establecida por decreto y distinta de la considerada aceptable por muchos padres todavía en nuestro país, ¿no? Pues señor Contreras, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches. De nada, gracias a ustedes. Buenas noches. Y como decíamos, mañana se inicia el trámite parlamentario contra una nueva ley que impone de facto la ideología de género. Será la Ley de Igualdad LGTBI y se presenta en el Congreso de los Diputados. El texto, impulsado y redactado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, acaba directamente con la libertad de expresión y con la libertad de los padres de educar a sus hijos de la manera que mejor consideren. De la mano de Podemos pretenden imponer a golpe de ley verdades sexuales que van directamente contra las verdades científicas. Laura Fernández Cañas, danos más datos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María. Pues la educación será el pilar de la ley, ya que para sus artífices lo fundamental es educar a los niños en el respeto y la diversidad sexual y de género. Entre las medidas concretas estará modificar los libros de texto de educación primaria y secundaria para que recojan la diversidad sexual, de género y familiar. Es decir, pretenden hacer un cambio cultural radical sin base científica alguna. La ley también prevé la formación para las fuerzas policiales en materia de orientación sexual e identidad de género. El objetivo es que todos los cuerpos, cuando se enfrenten a denuncias de este tipo, sepan determinar si la agresión se produce por alguna de estas dos cuestiones. Jueces, fiscales y funcionarios también contarán con la formación concreta al respecto. Otra de las pruebas de esta ley es que es un invento que pretende imponer una visión del hombre diferente a lo que dice la ciencia, que pretende que la transexualidad deje de considerarse una patología. El planteamiento se enmarcará en el reconocimiento del derecho de autodeterminación de la persona y estará enfocado especialmente a terminar con los requisitos exigidos hasta ahora para acceder a determinados tratamientos. Y para concluir, un ejemplo claro, conciso y directo de lo que pretende la ley y de lo que estamos diciendo. Vean el artículo 40,3 de la normativa, que si no se modifica con las enmiendas saldrá adelante. Como mínimo, el plan integral deberá recoger los siguientes puntos. De manera general, en todas las asignaturas y cursos, la implantación de ejercicios y ejemplos que contemplen la diversidad sexual y de género, así como la diversidad familiar, la inclusión de la diversidad familiar en educación infantil, la atención a la diversidad sexual, de género y familiar en asignaturas como conocimiento del medio en educación primaria, el estudio del movimiento LGTBI en la asignatura de historia en la educación secundaria. Si esto no es adoctrinamiento moral y sexual, ¿de qué estamos hablando, María? Y como decíamos, Ryanair va a cancelar 50 vuelos diarios hasta noviembre. La aerolínea irlandesa ha dado a conocer que cancelará entre 1.600 y 2.100 vuelos para mejorar la puntualidad. Unas 285.000 personas podrían verse afectadas por estas cancelaciones. Saludamos ya al portavoz de Facua, Miguel Ángel Serrano. Señor Serrano, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué puede hacer un usuario afectado que ha comprado su billete y ahora pues ya no va a poder viajar? Bueno, lo primero es reclamar a la empresa. El usuario tiene derecho tanto a que se le devuelva el importe del billete o que la aerolínea a cambio pues lo reubique en un vuelo alternativo. Aparte de eso, desde Facua recordamos a todos los usuarios que hay un reglamento europeo de transporte aéreo de pasajeros que recoge una serie de indemnizaciones tasadas cuando nos encontramos ante un retraso o ante una cancelación que no ha sido avisada con los plazos de tiempo que se recogen en el propio reglamento. Por lo cual, aparte de la devolución del importe de ese billete o de que nos recolocaran en un vuelo alternativo, el usuario tiene derecho a todas esas indemnizaciones tasadas que se recogen en el reglamento europeo de derecho de los pasajeros de las aerolíneas. Entonces, como decía, ¿puede hacer algo el usuario para recuperar ese importe íntegro del billete?
Reclamar ante la aerolínea. De momento Ryanair solamente ha establecido en su página web un apartado para poder recuperar el importe íntegro del billete o para ofrecer esa alternativa de transporte, pero no dice nada respecto a las indemnizaciones que tasa el Reglamento Europeo de Transporte Aéreo de Pasajeros. Es por ello que desde Facua nos hemos dirigido en el día de hoy a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea pidiendo dos cosas. Primero, que haga una vigilancia exhaustiva del cumplimiento del Reglamento Europeo por parte de Ryanair, que ofrezca a los ciudadanos, cuando así corresponda, estas indemnizaciones tasadas que se encuentran en el reglamento, y por otro lado que proceda a iniciar un expediente sancionador contra esta compañía. No podemos olvidar que los únicos motivos que han llevado a la cancelación que Ryanair ha anunciado de estos 2000 vuelos son puramente organizativos, propios de la compañía. Responden, según dice la propia empresa, a motivo de seguridad de su personal, de vacaciones de su personal laboral, y también a motivos de puntualidad de los vuelos. En ningún caso pueden ser motivos imputables al consumidor, tampoco se corresponden con supuestos de fuerza mayor, mal tiempo, huelga de otro personal que actúa en el aeropuerto, del sector que sea, ¿no? Son motivos única y exclusivamente imputables a la propia aerolínea, a la propia organización interna de la aerolínea, y no es justo ni de recibo que el consumidor tenga que sufrir por los mismos. ¿Y está obligada la compañía aérea a reubicar a los pasajeros afectados en otro vuelo? Sí, está obligada a su reubicación o a la devolución del importe. Y vuelvo a insistir una vez más, está obligada a dar cumplimiento como mínimo de lo establecido en el Reglamento Europeo de Derecho de Transporte Aéreo de Pasajeros. Y son estas compensaciones que se recogen en tema de cancelación o de retraso cuando se den los requisitos para ello. Además de todo esto, hay que recordar que el consumidor, si sufre cualquier clase de daño adicional, por ejemplo, si perdemos el vuelo de conexión, si perdemos el hotel pagado, o si sufrimos, ¿por qué no?, alguna clase de daño no patrimonial, como que evitemos o no podamos asistir a un evento familiar, o no podamos acudir a ver a nuestro familiar enfermo, o sencillamente la pérdida de las vacaciones y la frustración que ello conlleva, puede ocasionar que el consumidor reclame una serie de daños y perjuicios que son complementarios a las compensaciones que recoge este reglamento. Y desde Facua animamos que a todo aquel consumidor que considere que ha sufrido un daño por la cancelación de este vuelo, que lo reclame a la compañía. ¿Y cree usted que se ofrece peor servicio a los usuarios, incluso hasta llegar al fraude, desde la proliferación de líneas de bajo coste como Ryanair? Bueno, el bajo coste no debería suponer en ningún caso ni una peor atención para el usuario ni una pérdida en la calidad de la seguridad del usuario. Todas las aerolíneas, sean de bajo coste o no, se regulan exactamente por la misma normativa, y el pasajero tiene que tener los mismos derechos, estemos ante un bajo coste o ante una aerolínea de las que podríamos llamar convencionales, de la de toda la vida. El bajo coste no puede implicar en ningún caso un detrimento de los derechos del pasajero, y así debe ser exigido tanto por los propios pasajeros como por la propia Administración Pública Española, en este caso por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Y vuelvo a insistir una vez más, si algún pasajero se encuentra con una situación como puede ser la cancelación de un vuelo por parte de Ryanair o cualquier otra circunstancia motivado por una práctica no diligente por una aerolínea, lo que tiene que hacer es reclamar y denunciar ante las administraciones públicas. Y si no sabe cómo hacerlo, para eso estamos las asociaciones de consumidores y usuarios como Facua, para que acudan a nosotros y podamos asesorarle en todo lo que nos sea posible. Señor Serrano, gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. En Intereconomía, el presidente, Julio Ariza, ha recibido este domingo en Barcelona el Premio al Hombre Cabal 2017 que otorga la Fundación Yagüe. Además de Intereconomía, han sido reconocidos el Ejército de Tierra, el Ejército del Aire, la Armada, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Tras la entrega de premios y distinciones, tuvo lugar un emotivo homenaje a los soldados de todos los tiempos, encuadrados en las filas de la Legión, que un día lucharon con mucho valor. Y se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Les dejamos con Tiempos Modernos, con Gracias por Nada y a las 10, como siempre, con El Gato al Agua. Buenas noches. Volvemos en 2 minutos. Estimado inversor, DEGIRO está trabajando para convertirse en el mayor broker de España, ofreciendo prácticamente todos los mercados del mundo con las tarifas más bajas. Una operación de 10.000 euros en acciones españolas con DEGIRO solo cuesta 6 euros, un 77% más barato que en otros brokers online. Abra una cuenta gratuita en degiro.es. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad.
Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Ha llegado el recibo del seguro del coche, el de la casa y el de vida. ¿Y? CaixaBank presenta Family Seguros, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Ahora con el pack multiseguros y la alarma de Securitas Direct podrás empezar a disfrutar de todas ellas. Todos tus seguros hacen familia. CaixaBank. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada Rotal. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. No aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros. En todas las sociedades hay instituciones que marcan, por así decir, un tipo humano, un modelo. Con mucha frecuencia se trata de instituciones militares, muy conocidas, en fin, la Marina Británica, la Caballería Francesa, los tercios. En España hay muchas unidades militares que marcan un tipo humano, pero si yo le pregunto a usted por una, usted me va a contestar con toda seguridad una que todos tenemos siempre en la cabeza, la Legión. Hoy veremos cómo nació la Legión Española. El 20 de septiembre de 1920 nacía la Legión